Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar. A ver, esperamos unos 20 segundos para poder conectarnos. Buenas tardes, bienvenidos. A ver si me pasan el link para la plataforma. A ver, vamos esperando. ¿Qué tal? Ahí está. Bien, bien. A una sesión más de proyectos. Ahí está, bajamos el volumen por aquí. Listo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos conectados, ya los puedo ver, los puedo leer. Bienvenidos a todos. Estamos arrancando un nuevo ciclo de nuestro curso, Gestión de Proyectos para MIPES. Es el último del año. ¿Ya? Siempre muy contentos de la mano de CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a su excelente equipo. Gracias a Sergio. ¿Ya? Bien, vamos a arrancar. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Tengo más de 15 años de experiencia laboral. Tengo una especialización, una mención en dirección avanzada de proyectos. ¿Ya? También trabajamos en la parte de consultor, con la parte administrativa y financiera, relacionada directamente con las MIPES. ¿De acuerdo? También hemos trabajado en el mundo de las microfinanzas, ¿no? Gerenciando algunas zonas aquí en la ciudad de Lima. ¿De acuerdo? Bien, vamos a arrancar un poco más de mí, algunas de las instituciones educativas, laborales también, algunos de los eventos, tanto nacionales como internacionales, en los cuales tuvimos la oportunidad de participar. Bien. Bien, lo que nos convoca es la gestión de proyectos para MIPES. El objetivo de nuestro curso, si es que nos perdimos la primera sesión, es básicamente la introducción de conceptos básicos, ¿de acuerdo? De la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Estábamos, por supuesto, utilizando la metodología del PMI, ¿no es cierto? Ustedes saben, pues, que el PMI es la organización, la principal, la primera organización mundial, ¿no? En el campo de la dirección de proyectos, ¿de acuerdo? Y hemos estructurado nuestro curso con la guía PMBOK, ¿de acuerdo? Esta guía está basada en las buenas prácticas de profesionales de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y el objetivo principal y fundamental es el de implementar, ¿no? Estas buenas prácticas en la medida de lo posible en nuestros proyectos, ¿no? Sean estos pequeños, medianos o grandes, tienen que ser desarrollados de una forma profesional, es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, bienvenidos. En esta sesión vamos a tocar el tema muy interesante, por supuesto, el tema de la influencia de la organización en la cual podríamos estar laborando, ¿no? Qué tanto influye en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver también brevemente el ciclo de vida y las fases del proyecto, de nuestros proyectos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a medirnos mejor en el tiempo. Ok, estamos bien. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión, principalmente comprender la importancia de la gestión de los proyectos en las MIPES, entender la influencia de la organización o de quienes la dirigen en la dirección del proyecto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, identificar a los interesados, la forma de gobierno y el equipo de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? La agenda que vamos a revisar en esta sesión, como ya dijimos, un poco de la influencia de la organización, interesados y gobierno del proyecto, el equipo del proyecto propiamente dicho, el cual ustedes van a dirigir, y vamos a revisar el ciclo de vida y las fases del proyecto. Bien, siempre es bueno arrancar con un pequeño repaso de lo que hemos estado avanzando en la sesión anterior, a lo que nos perdimos. A ver, atentos. ¿Qué es un proyecto? Hemos definido y decidimos quedarnos con este concepto, ¿no? Que también lo vamos a encontrar en la guía del PMBOK, ¿ya? La definición es un esfuerzo temporal
que se llevará a cabo, ¿no? Principalmente para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿no? Un entregable, como le llamamos, ¿no? Dijimos que es temporal, como pueden ver en las imágenes, porque todos los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha final. Ojo, no debemos confundir el proyecto con el resultado o con el producto, ¿no? Del proyecto, ¿no? ¿No es así? Dijimos, por ejemplo, en el caso de la imagen, en esta primera imagen tenemos un edificio. El proyecto nuestro será pues la construcción, ¿no? La planeación, la ejecución, la construcción de este edificio para departamentos o para oficinas, ¿no? Dependiendo del proyecto que estamos encabezando, que estamos manejando. O podría ser también un puente, ¿no? El proyecto será un puente que puede unir dos comunidades, ¿no? Tal vez en la zona en la que vivo, en el departamento, en el distrito en el que vivo, ¿no? Este puente me servirá para unir dos puntos o dos poblados, ¿no? Tal vez en mi comunidad, en nuestro Perú. No confundir esto con el producto, ¿no? En este caso del puente, por ejemplo, el producto es el puente, ¿no? Es el puente, la estructura propiamente dicha. El proyecto de la ejecución, la construcción, el planeamiento de este puente tendrá pues una fecha de inicio y una fecha final, ¿no? Que pueden ser 6 meses, 8 meses, dependiendo de la complejidad del proyecto, ¿de acuerdo? Y versus el producto, que sería el puente, que lógicamente no va a tener una vida de 8 meses o 6 meses, ¿no? Normalmente un puente pues debería tener una vida pues de 200, 300 años, ¿no? Qué sé yo, en la parte técnica, ¿de acuerdo? Entonces no confundir el proyecto con el producto, ¿de acuerdo? En la sesión anterior vimos la diversidad de proyectos en los cuales podríamos trabajar, ¿no? Viendo megaproyectos, ¿no? Como esa basílica, la Gran Muralla, super megaproyectos, y más un poco orientado a nuestro quehacer diario en proyectos pequeños, ¿no es cierto? Como la tienda virtual que estoy pensando poner o que ya lancé, la ampliación de mi bodega, de mi panadería, o incluso también dijimos, ¿no? Proyectos personales, ¿no? ¿Por qué no, no? Como la titulación, la tesis, ¿no? De la universidad, del instituto en el cual estoy estudiando. O también dijimos, también recuerden, proyectos personales, como por ejemplo mi matrimonio, mi fiesta de promoción, etcétera, ¿no? Eh, por supuesto, es un esfuerzo, si se dan cuenta, en cada una de estas actividades que estoy mencionando hay un esfuerzo temporal, inicio-final, es la principal característica, y el resultado, por supuesto, será único, ¿no? ¿No? En este caso, la tesis es única para mí o para mi grupo, la bodega es única para mí o para mi grupo, el edificio que estoy construyendo es único para mí, para mi departamento, para mi vivienda, para mi oficina, el puente que une las dos comunidades también será único, ¿no es cierto? Para esa comunidad, para ese distrito, para esa zona, para ese departamento de nuestro país. ¿De acuerdo? Bien, sigamos repasando brevemente. Vimos un poco sobre la dirección de proyectos, ¿de acuerdo? Definimos un poco qué era la dirección de proyectos, ¿no? Y definíamos un poco, o resumíamos, ¿no? Lo que está subrayado, que es la ciencia de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y consistía principalmente en la aplicación de conocimientos, ¿no? Que gracias a la guía PMBOK podemos tener de profesionales de todo el mundo, habilidades, herramientas y técnicas, por supuesto, que vamos a utilizar. Esto obviamente orientado a las actividades de los proyectos, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan cumplir los objetivos, los requisitos que tienen los proyectos, ¿de acuerdo? Dijimos también que nosotros éramos los directores de orquesta y que nosotros poníamos el ritmo, ¿no? Para dirigir nuestros proyectos. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Conocimos también los 5 grupos de procesos en los cuales se marca la dirección de proyectos, ¿no? Y ahí está los procesos de inicio, el proceso de planeación, el proceso ya de ejecución, ¿no? Un proceso muy importante y vital, el monitoreo y control, ¿no es cierto? Que
cuando estoy ejecutando lo planificado y me voy desviando, gracias al monitoreo y control, me voy a corregir, ¿no? Voy a corregir el curso y nuevamente haré los ajustes en la planeación, la parte administrativa y ejecutaré como corresponde. Y finalmente la etapa de cierre, ¿de acuerdo? La etapa de cierre ya para entregar el producto, entregar el servicio o el resultado único que estábamos esperando, ¿de acuerdo? Eso también lo vimos rápidamente. Bien, en esta imagen vemos un resumen, ¿no? De por qué es importante la gestión de proyectos, ¿no? Algunos de nosotros, o muchos de nosotros, nos preguntábamos, ¿no? ¿Y para qué conocer, para qué repasar, para qué estudiar gestión, dirección de proyectos, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante la gestión de proyectos? Y tratamos de alguna forma de responder esa pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si no utilizo una adecuada gestión? ¿No? Porque yo ya he manejado muchos proyectos y no he requerido tanta ciencia, tanto esfuerzo, tanto conocimiento, lo he hecho a mi manera, ¿no? Y, lógicamente nos exponemos, tenemos un alto riesgo a que si no utilizamos adecuadamente la gestión de proyectos, nuestros equipos, ¿no? Nuestros clientes y nuestro propio proyecto estará expuesto pues a una gestión caótica, ¿no? Sin orden. Los objetivos tal vez no están muy claros, no están muy definidos, muy bien definidos, diría yo. Falta de recursos probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque la planificación fue poco realista, no fue la adecuada probablemente, ¿no? También existirá un alto riesgo, por supuesto, ¿no? Viendo de la parte de riesgos, un altísimo riesgo y por supuesto podríamos tener resultados de baja calidad, productos de baja calidad, servicios de baja calidad, ¿no? Proyectos que superan el presupuesto, ¿no? Dijimos también, recuerdan la triple restricción, ¿no? Alcance, costos y presupuesto, ¿no? También comentamos brevemente esa triple restricción, ¿no? Entonces muchos, eh, con algunos colegas y alumnos también comentábamos, ¿no? De que cómo medir el éxito de un proyecto. Y por supuesto también está enmarcado en la consecución o el objetivo de utilizar el presupuesto y el tiempo que se había ofrecido desde el inicio, ¿no? No se vale pues tener lanzar o llegar a la conclusión de un proyecto con un presupuesto que supera o triplica, o duplica, o triplica, o cuatriplica muchas veces el presupuesto que teníamos de forma original, ¿no? No es exitoso porque obviamente la planificación no fue realista, no fue buena. O simplemente que lo entreguemos tarde, ¿no? Nos comprometimos a entregar, por ejemplo, el puente en 6 meses, el puente del ejemplo, que une estas dos comunidades, ¿no? El objetivo era entregar en 6 meses, la planificación así lo arrojaba, y sin embargo demoró 2 años, ¿no? En entregar ese puente, ¿no? ¿Será ese un proyecto exitoso? ¿Qué opinan ustedes? Pues no, la respuesta es no, ¿no? Porque ya en 2 años muchas cosas han pasado, muchas oportunidades se han perdido, muchos negocios se habrán dejado en pérdida, ¿no es cierto? Entonces no es un proyecto exitoso. ¿De acuerdo? Entonces, una excelente gestión ya a la derecha, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando gestionamos adecuadamente, le damos la vital importancia a lo que es la gestión adecuada de proyectos, eh, tendremos muchas más probabilidades de éxito, ¿no es cierto? Ojo con lo que digo, ¿no? Tendremos muchas probabilidades de éxito, ¿no es cierto? La gestión de proyectos, lógicamente, crea y habita equipos felices, ¿no? Y eso es lo que se trata, ¿no? Porque ustedes van a trabajar con equipos, con personas, y este equipo, en la medida de lo posible, cuando esté tranquilo, tenga los objetivos claros, la gestión es ordenada, vamos a poder trabajar con equipos contentos, felices, ¿no? Que conocen sus asuntos, conocen sus objetivos, conocen su trabajo, ¿no? Eso es lo que se trata, ¿no es cierto? Y por supuesto, pues va a garantizar que las cosas sean correctas, que el objetivo, el entregable sea de calidad y por supuesto pues ofrece un retorno real de la inversión, ¿de acuerdo? Del patrocinador, ¿no? El dinero que está poniendo y que tengan felices todos, ¿no? Tanto los clientes, los patrocinadores y todos los interesados.
¿De acuerdo? Este gráfico resume brevemente la importancia de la gestión de los proyectos. ¿De acuerdo? Bien. Revisamos también brevemente las habilidades y competencias que tiene que tener el director de proyectos, ¿no? Que son ustedes, los directores de proyectos, ¿de acuerdo? Vimos ese pequeño triángulo de talentos, ¿no? Donde debería haber un equilibrio de esas tres habilidades, ¿no? Habilidades blandas, ¿no? Como liderazgo, trabajo en equipo, motivación, negociación, dijimos, que sea orientador, capacitador, ¿no es cierto? En esa parte eh, de liderazgo, habilidades blandas. Vimos también un poco la dirección técnica de proyectos, que los conceptos de proyectos que estamos dando en estas sesiones sean claras y que lógicamente también se alcanza con una profundización del estudio, ¿no? Con la guía que estamos manejando y a la cual pueden tener acceso, ¿no? Al final de la sesión se me envían un mensaje, les puedo pasar la guía completa, más de 700 hojas para poder revisar, bucear, leer, aprender un poco más, ¿de acuerdo? Y lógicamente, pues, todo director de proyectos tiene que conocer sobre la materia, sobre el negocio, sobre el giro en el cual estamos trabajando, ¿no? De ese negocio, la gestión estratégica y de negocios, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, lógicamente se facilita, ¿no? Lógicamente facilita que haya un poco de conocimiento de ese rubro, de ese mercado, ¿de acuerdo? Bien. Vimos los grupos de procesos que ya les indiqué, son los 5 grupos de procesos, y conocimos también brevemente las áreas de conocimiento que vamos a repasar en estas 11 sesiones que nos faltan, ¿de acuerdo? La gestión de la integración del proyecto como un todo, el alcance, los objetivos del proyecto, el tiempo, que es el cronograma, cómo manejarlo adecuadamente, los costos, la calidad, la gestión de los recursos humanos, importante y potente, porque trabajamos con equipos, con gente, con seres vivos, ¿de acuerdo? La gestión de las comunicaciones potente. Dijimos que como directores de proyectos vamos a pasar más del 80-70% de nuestro tiempo comunicándonos, ¿no? De forma escrita, verbal, reuniones, formal, informal, ¿de acuerdo? Revisamos también la gestión de los riesgos ya en las etapas finales, las adquisiciones que son las compras que vamos a necesitar para llevar adelante, tener éxito en nuestro proyecto. Y finalmente, y no menos importante, también dijimos la gestión de los interesados, ¿de acuerdo? Interesados en todos aquellos que se sienten afectados de forma positiva o negativa con nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Ya esto también lo revisamos. Estamos haciendo un breve resumen. Hablamos un poco sobre valor de negocio, cómo es que los proyectos, ¿no? De alguna forma impulsan, por supuesto impulsan, ¿no? Porque crecen. Toda organización en algún momento de su vida requiere alcanzar determinados objetivos, determinadas metas, ¿no? Y por supuesto los proyectos son el mejor camino para alcanzar estas metas, para alcanzar estos objetivos, ¿no? Para crecer, tener más unidades de negocio, más agencias, más puntos de venta, nuevos productos, mejoramiento de la calidad de mis productos, etcétera. ¿De acuerdo? Todos esos proyectos, por supuesto, le dan un valor adicional en el tiempo, como estamos viendo en el gráfico, ¿no? Llevan al negocio, o algunos de ustedes tal vez ni siquiera tengan el negocio funcionando, ¿no? Y si no tuviese el negocio funcionando, va a tener un estado futuro el negocio funcionando, implementado, ¿no? Y a los que ya tenemos un negocio funcionando, a través de los proyectos y la implementación y el éxito de los mismos, vamos a tener una organización más grande, más sólida y con el objetivo que estábamos intentando alcanzar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Los proyectos hacen posible la creación de valor del negocio, correcto. Bien, vamos a repasar ahora. La sesión nos convoca a ver cómo es la influencia de la organización en la dirección de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Eh, Normalmente, los proyectos, como estábamos indicando, viven dentro de una organización, ¿de acuerdo? Si yo tengo, como les explicaba en la sesión anterior, tengo un negocio, una ferretería, ¿no? Y tengo mi objetivo de crecer, tener mejor participación, tener más puntos, más locales de venta, ¿no? Entonces, por supuesto,
voy a hacer algún proyecto para este crecimiento, ¿no? Para alcanzar ese objetivo, para alcanzar estas metas, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, ya la organización propiamente dicha, nuestra cultura, ¿no? Como organización, el estilo, el liderazgo que le puede imprimir el gerente, el dueño del negocio, ¿no? Y la estructura como tal, ¿no? Como tal, como organización, lógicamente influirá o no influirá en los proyectos. Les pregunto. Y la respuesta es sí, ¿no? De acuerdo. Eh, Muchos gerentes tienen un estilo, ¿no? Ya hablando de una organización, tienen un estilo muy particular de manejar a su equipo, a su organización. Y si al interno de esta organización se encarga un proyecto, crece un proyecto, nace un proyecto, por supuesto será influenciado por la cultura, ¿no? Tanto de este gerente como también la cultura en la que todos nosotros estamos inmersos. Por ejemplo, el horario de trabajo, hasta la forma de vestir, la forma de hablar, ¿no? Y yendo un poco más, cuando hablamos de cultura, hablamos un poco sobre la misión, la visión de la organización, los valores, ¿de acuerdo? Recuerden que en cada organización tienen diferente visión, diferente misión, diferentes valores, ¿no es cierto? Creencias, incluso habíamos anotado, ¿no? Expectativas, ¿no? Que podemos compartir, ¿de acuerdo? Un poco, precisando un poco más, tal vez algunas normas, algunas políticas, formas, procedimientos de trabajo, ¿de acuerdo? Por supuesto, van a influenciar en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? También pueden influenciar el nivel de madurez que vaya a tener la organización, ¿no? Si es una organización joven, si es una organización de 20, 30, 40 años, por supuesto influenciará. Algunas entidades externas, por supuesto, como evidenciamos, todos los proyectos en algún momento vamos a salir a hacer adquisiciones, ¿de acuerdo? Pueden ser maquinarias, materiales, recurso humano también vamos a adquirir, ¿de acuerdo? Y por supuesto vamos a ser influenciados por estas entidades, ¿no? Vamos a ser influenciados por los consultores, por los vendedores, por los proveedores, por la comunidad. Uh-huh. Y por supuesto, las comunicaciones en la organización deben ser comunicaciones efectivas, ¿no? Para que en la medida posible la influencia que podamos tener no nos consuma, ¿no? Probablemente en algunas organizaciones, por ejemplo, inicia el trabajo a las 9 de la mañana o 9:30, no lo sé, ¿no? En diferentes horarios puedan tener. Otras organizaciones pueden empezar 8 de la mañana, ¿no? Y si necesitamos que por la naturaleza de nuestro proyecto los necesitamos convocar 7 de la mañana o 7:30 de la mañana, ¿no? Esa comunicación nuestra como director, como encargado, como jefe del proyecto, hacia el equipo que está acostumbrado a trabajar 9 de la mañana, juega un papel vital, ¿no? Esa comunicación efectiva, ¿no? Hacer entender, comprender. El emisor, quien emite el mensaje, tiene que hacer llegar y encargarse de que el mensaje sea claro y preciso, que se trata del éxito del proyecto, que podamos participar un poco más temprano o salir un poco más tarde. Pero el objetivo final será el éxito del proyecto, que a la larga redundará en beneficio para todos, ¿no? Como decíamos un ejemplo, veíamos una organización que quería abrir más puntos de venta, ¿no? Y tenía concentrado a su equipo principal, a la central, por ejemplo, en el distrito de San Borja, aquí en Lima, y convocó al equipo, ¿no? Para que trabajen en la implementación de nuevos locales, ¿no? En el distrito de Lurín, Villa Salvador, ¿no? Entonces se convocó principalmente a la gente que de alguna manera tenía cercanía a esos distritos, ¿no? Y entonces tenían que quedarse un poco más tarde o venir un poco más temprano para terminar este proyecto. Y al final, una vez que el proyecto tuvo éxito, se pudo implementar las oficinas, se pudo implementar las agencias en esos distritos. ¿Y quiénes fueron los beneficiados? Ellos, ¿no? En primer lugar, ellos que vivían cerca al distrito, entonces ya no tenían que trasladarse 40 o 50 minutos, sino ya en el distrito 20, 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces ese es un beneficio, hay un sacrificio inicial para sacar adelante el proyecto,
pero el beneficio redunda a favor de todos. ¿De acuerdo? Y después la estructura de la organización propiamente dicho, ya cuando... Bueno, gracias a Dios, en el tema de las MIPES, la estructura de la organización, me refiero a este organigrama, ¿no?, que tenemos, es propiamente chato, es fácil de tener acceso al gerente, al dueño, ¿no? Porque eso lógicamente también influencia, ¿no? Porque si es una organización mediana o grande, lógicamente hay un gerente de área, ¿no es cierto? Pues el gerente de finanzas, el gerente de comercial, gerente de ventas, etcétera, como podemos llamar. Entonces, tenemos que hacer el trámite a través de estos gerentes funcionales o jefes o gerentes funcionales. Luego pasa al gerente de área, al gerente general, y así sucesivamente hasta el dueño o el director, ¿no?, principal de la organización. Y se hace un poco más complicado el tener el acceso directo, ¿de acuerdo? Entonces, y lógicamente también afecta muchísimo la disponibilidad de los recursos, ¿no? Porque como estamos trabajando con equipos, probablemente vamos a trabajar recurso humano en nuestros proyectos, o probablemente también necesitemos material para poder trabajar, ¿no? Y cuando vamos triangulando con 3, 4, 5, 6 jefaturas, ya se complica un poco esta disponibilidad de recursos, ¿de acuerdo? Y por supuesto podría influenciar. Bien, aquí brevemente les ponía un ejemplo. Por ejemplo, esta es una gran organización, ¿no? Imagínense que ustedes trabajan en esta organización AG, ¿de acuerdo? Más conocido, uno de sus productos estrellas, Cola Real, si lo recuerdan, ¿no? Y ahí está la historia, tienen sus valores, como estábamos diciendo, tienen sus valores, tienen su historia, tienen su misión, tienen su visión. Imagínense que al interior de esta organización, de esta organización grande, ustedes trabajen y sean encargados de un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente los valores, la historia, la misión, la visión, la forma de entender, la forma de trabajar influenciará en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, principalmente era eso. Aquí también nuevamente ya hablamos de la gobernabilidad del proyecto. Siempre rescatamos que al estar en nuestro proyecto nosotros gobernamos, ¿no? Al ser el director, el jefe, el gerente del proyecto, va a gobernar el proyecto, ¿no? Y vamos a ser los responsables de guiar y supervisar la gestión del trabajo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, al interior vamos a establecer los roles, vamos a establecer responsabilidades, ¿de acuerdo? Vamos a tener que tomar decisiones sobre el escalamiento de algunos riesgos, algunos cambios de recursos, como les decía, material humano, ¿no?, materiales para el trabajo de nuestro proyecto, de acuerdo a la complejidad de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a tener que asegurar que se involucren los interesados y monitorear nuestro desempeño, ¿no? Este es el gobierno dentro de nuestro proyecto, ¿ya? Esto es independientemente a lo que pueda suceder en la organización. Sin embargo, la organización nos va a pedir que cumplamos los requisitos legales, ¿no es cierto? No podríamos nosotros iniciar o trabajar un proyecto que esté incumpliendo las leyes tanto de la organización, las normas, como también, por ejemplo, la norma municipal o las leyes nacionales, ¿no es cierto? Como por ejemplo, no podríamos organizar un proyecto, por ejemplo, que tenga que ver con narcóticos, por ejemplo. Obvio, ¿no es cierto? Porque estaríamos violando los requisitos legales regulatorios y regulatorios, ¿ya? Entonces la organización hace esto ya un poco más macro, vela porque cumplamos con la parte regulatoria, define responsabilidades, por supuesto, éticas, sociales y ambientales, ¿no es cierto? Hay muchos los proyectos hoy por hoy los orientamos también a la parte social, a la parte ambiental, ¿de acuerdo? Principalmente eso, ¿no? Y por supuesto, ese gobierno macro de la organización influencia en nuestro gobierno de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Lo ideal, como siempre comentamos, lo ideal es que tú tengas un equipo al 100% dedicado al proyecto, en el cual puedas tener el gobierno completo, ¿de acuerdo? Pero eso es lo ideal, pero vamos a ver más adelante que no siempre es así. Bien, los grupos de interés,
¿de acuerdo? A los cuales tenemos que identificar en una primera instancia. Estamos en las primeras etapas de la planificación, del inicio de nuestros proyectos, ¿ya? ¿Y quiénes son estos grupos de interés? Por supuesto van a ser los individuos, personas o grupos u organizaciones, ¿no? Que se van a ver involucradas en nuestro proyecto, ¿no? Y podrían verse afectadas, como dijimos, de parte, tal vez de forma positiva o de forma negativa por las actividades que tienen, ¿no? Y por supuesto también van a influenciar en nuestro proyecto, ¿no es cierto? De la parte interna, vamos a vernos influenciados por los patrocinadores, los dueños del proyecto, que podemos ser nosotros mismos, por supuesto. El gerente del proyecto, por supuesto, va a influenciar en el proyecto propiamente dicho. El equipo, ¿no? El equipo que vamos a tener, los clientes, los usuarios, los proveedores, como decíamos, y también, ojo, pregunta de examen, los opositores del proyecto, ¿no? Muchas veces he escuchado y veíamos en la práctica, ¿no? Que no se considera a los opositores del proyecto como un grupo de interés. Craso error, porque justamente son ellos, los opositores del proyecto, con quienes más cuidado debemos tener, con quien debemos tener una estrategia claramente definida para poder tratar con ellos, ¿no? Ya que también habíamos comentado, muchas veces eh, vemos a gente, ¿no? Equipos grandes que tienen pequeños opositores, ¿no? Al proyecto, no están de acuerdo con el proyecto que estamos lanzando, eh, y lo vamos dejando, ¿no? Lo vamos descuidando, son pequeños, no me hacen cosquillas, no me hacen daño, y sin embargo al final cuando el proyecto empieza a avanzar, estos pequeños opositores pueden tener mucha influencia, pueden ganar poder y lógicamente incluso parar nuestro proyecto, ¿no? Como ustedes ven, pueden ver en televisión, como grandes proyectos, ¿no? Grandes empresas, 20, 30 pisos, los edificios son paralizados por un vecino que se queja, ¿no? Un solo vecino que se queje por ejemplo, están afectando las bases de su casa o que han contaminado el agua, etcétera, ¿no? Como algo tan elemental que debería estar en nuestro mapa, en nuestro radar, se nos va y muchas veces para nuestro proyecto, retrasa nuestro proyecto y en algunas veces paraliza de forma total o cierra nuestro proyecto, ¿no? Ya vamos a tener la oportunidad de conversar más de lo que estamos comentando en las siguientes sesiones. ¿De acuerdo? En la parte interna, grupos de interés, los patrocinadores, el gerente y el equipo, ¿no? La parte externa, los clientes, el usuario, los proveedores, opositores del proyecto. ¿De acuerdo? Aquí ya hablamos un poco sobre el equipo del proyecto, ¿no? Tenemos una imagen allí. Recuerden que ustedes son los directores técnicos del equipo, ¿no? Ustedes son los Gareca del equipo, del proyecto que están empujando, impulsando, liderando, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo, claro, por supuesto, incluye al director del proyecto, que somos nosotros, ¿ya? ¿De acuerdo? Y por supuesto, iremos conociendo a nuestro equipo, viendo sus fortalezas, sus debilidades y por supuesto lo que queremos es aprovechar sus fortalezas, ¿no? Aprovechar sus conocimientos en determinadas áreas para ponerlos en la ubicación que corresponde, ¿no? Haciendo un símil al equipo de fútbol, si yo tengo pues a un jugador que es especialista en meter goles, no lo voy a poner en la defensa o como portero, ¿no es cierto? Lo tendría que poner como centro delantero, ¿no? Como 9, ¿de acuerdo? Haciendo un símil, ¿no? Entonces tengo que ir conociendo a mi equipo, e ir adquiriéndolos, ir integrándolos a este equipo, ¿de acuerdo? Y de manera similar, ¿no? Si tengo identificado, ¿no? Al portero, al arquero, ¿no? Lógicamente lo tengo que poner en su posición, ¿no? No lo voy a poner aquí de delantero o medio campo porque no me va a rendir lo que se espera, ¿no? Tendría que ponerlo en su posición, conocer al equipo, ¿de acuerdo? Para ponerlo en la mejor posición que se merece. Por supuesto, ¿quiénes integran? El personal de dirección de proyectos, el personal de proyecto propiamente dicho. Algunos expertos de apoyo también van a venir a reforzar a nuestro equipo, ¿de acuerdo? En determinadas ocasiones, en determinadas etapas, momentos de nuestro proyecto, vamos a necesitar estos expertos. Normalmente son abogados, normalmente son ingenieros que hacen una labor específica en un momento dado de nuestro proyecto, dependiendo de la complejidad, de la naturaleza de nuestro proyecto,
¿de acuerdo? Los proveedores, vendedores, usuarios, clientes, ¿de acuerdo? Y aquí lo que les decía, ¿no? Vamos a tener nosotros, señores, dentro de las organizaciones, principalmente, dos tipos de equipos, ¿no? Un equipo dedicado, como les decía, muchas veces las organizaciones nos dicen, Martín, Pedro, usted va a ser el director o gerente de este proyecto, yo sé que usted está preparado, eh, tiene conocimientos de gestión de proyectos, entonces le voy a dar un equipo que se va a dedicar al 100% a este proyecto, ¿no es cierto? Eh, es decir, todas las actividades van a estar orientadas de estas 7, 8, 10, 15, 20 personas al objetivo, que es el proyecto, ¿no? Y tenemos 5, 6, 4 meses, dependiendo del tiempo, les dirán, les explicará, y tenemos tanto de presupuesto, ¿no? Eso es lo ideal, trabajar con un equipo dedicado. Sin embargo, y muchas veces, y también sucede en la vida real, tenemos equipos a tiempo parcial. ¿Qué quiere decir? Que estos equipos a tiempo parcial hacen sus actividades día a día en nuestra organización y tienen que tener un espacio o unas horas para dedicarle al proyecto, ¿no? Como lo que estaba explicando en el caso de la empresa que trabajaba en San Borja y que quería abrir algunos puntos de venta en el sur de Lima. ¿De acuerdo? Entonces, la gente que estaba trabajando en este proyecto tenía que compartir sus actividades, ¿no? No tenía que descuidar su trabajo, tenía que hacer su trabajo, hacer un sobreesfuerzo o ver los momentos que tengan un espacio, un hueco para poder participar en el proyecto. Claro, es mucho más complicado para mí poder trabajar. A veces tienen que hacer algunas otras gestiones o a veces tendríamos que estar solicitando tal vez un permiso especial a su jefatura o a su gerencia funcional para tenerlo más tiempo trabajando en nuestro equipo. No, pero hoy por hoy tenemos la ventaja también, y también quisiera remarcarlo, y todos ustedes saben que tenemos las redes sociales, las diferentes plataformas con las cuales podemos comunicarnos, ¿no? El Zoom, Facebook, etcétera, WhatsApp, tantas plataformas, tantas herramientas que podríamos utilizar para hacer más productivo, más provechoso estos equipos, ¿de acuerdo? Y como vamos a ver más adelante, tal vez en la gestión de las comunicaciones o recursos humanos, vamos a ver que probablemente podamos tener estos personal expertos de apoyo o personal de apoyo al proyecto, también podríamos tenerlo fuera del país, ¿no? O en otra ciudad, ¿no? Y que gracias a la tecnología nos podríamos conectar y que gracias a la tecnología podría ser miembro de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Bien, entonces no olviden que vamos a tener estos dos tipos de equipos de nuestro proyecto. Eso también es pregunta de examen, jóvenes. Y ahora vamos a ver brevemente el ciclo de vida de los proyectos, ¿no? Pero primeramente vamos a definir qué es el ciclo de vida, ¿no? Lógicamente, vamos a hacer un símil una vez más. Nuestros proyectos, al igual que esta ranita, son entes vivos, ¿de acuerdo? Porque también trabajamos como entes vivos, ¿no es cierto? Fíjense que aquí como la ranita empieza por los huevitos, ¿no es cierto? Son huevitos en algún momento de la etapa de su vida, pasan de forma secuencial a ser renacuajos cuando crecen un poquito más. Luego este renacuajo ya tiene piernitas, luego esta piernita se convierte en una rana joven y luego una rana adulta, ¿no? Y nuevamente esta rana probablemente eh, tendrá esa posibilidad de poner huevitos y nuevamente empieza el ciclo, ¿no? De manera similar lo podemos ver en los proyectos, ¿no? Los proyectos nacen, crecen así con una idea, ¿no? Con una lluvia de ideas, algo interesante, como dijimos la sesión anterior, a una oportunidad que estamos viendo, ¿no? Nace este proyectito y se va transformando, ¿no? Una metamorfosis de nuestros proyectos, porque nuestro proyecto es un ente vivo, lo llamamos así, y se va transformando, ¿no? Y probablemente nuestro proyecto cuando llegue a ser maduro, ¿no? Podría incluso este proyecto maduro dar a luz a nuevos proyectos, a proyectos pequeñitos que se van eh, creciendo, se van transformando en otros proyectos, ¿de acuerdo? Es un símil sencillo, pero ejemplificador del ciclo de vida de los proyectos, ¿no? Entonces, de manera similar, ya esto en las organizaciones, en nuestros proyectos, vamos a tener también este ciclo, ¿no?
Por ejemplo, aquí tendremos en las primeras etapas una etapa de análisis, ¿no? Para muchas cosas podemos aplicar estos proyectos, estas fases, estas etapas ¿no? de vida de nuestro proyecto, ¿no? Una etapa de análisis. Por ejemplo, si quisiéramos comprar una máquina o un proyecto que tiene que ver con compras, por ejemplo, lógicamente pasaremos a una etapa de cotización, ¿de acuerdo? Luego que tenemos las cotizaciones, llegaremos a un acuerdo, un entendimiento con estos proveedores, luego el proyecto finalmente establecido, y luego ya el entregable, ¿no? Una vez trabajamos el proyecto, hacemos la entrega del producto, del servicio, de ese entregable para tener la satisfacción de nuestro cliente, ¿no? Y así sucesivamente es un ciclo de vida de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el ciclo de vida? Respondemos, ¿no? De acuerdo al PMI también, será un conjunto de fases de nuestro proyecto, bueno, que generalmente son secuenciales, ¿no? Secuenciales quiere decir que una fase termina para que la otra inicie, ¿de acuerdo? Secuenciales, secuencia. Y aunque en algunas ocasiones, dependiendo del proyecto que estamos manejando, de la complejidad, estas fases se pueden superponer, ¿no es cierto? Pueden estar superpuestas. Acá un ejemplo. Esto es por ejemplo, un ejemplo de un proyecto de forma secuencial, ¿de acuerdo? Tenemos una fase 1, que puede ser la fase de inicio, una fase 2, que es la organización y preparación, una fase 3, que es la ejecución propiamente del trabajo de nuestro proyecto, una fase 4, que es el cierre, ¿no es cierto? Aquí tal vez nos faltó una fase que era de monitoreo y control, que lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Es un ejemplo de un proyecto en fases de forma secuencial. ¿Lo ven? Normalmente, este sería el estándar para la mayoría de los proyectos que estamos pensando, ¿no? Un inicio, una planificación, una ejecución del trabajo y un cierre. Esto sería el estándar, ¿no? Sin embargo, podríamos ver también algunas fases superpuestas, ¿no? ¿Qué quiere decir superpuestas? Como indicábamos, que alguna de estas fases podría iniciar sin que culmine la fase anterior, ¿no? De la fase 1 no ha culminado, viene la fase 2, está avanzando la fase 2, no ha culminado, empieza la fase 3, no ha culminado, empieza la fase 4, dependiendo ya de la complejidad, de la necesidad de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y también podrían ser un mix de ellas, ¿no? Un mix. Puede ser que sea secuencial, la fase 1 viene superpuesta a la fase 2, se convierte en secuencial, la fase 3 inicia nuevamente, se superpone la fase 4 y termina con la fase 5. ¿De acuerdo? Puede ser un mix, ¿no? Secuencial y superpuesto. ¿Ya? Esto, ¿y quién lo define? ¿Sí? ¿Quién lo define? Lógicamente lo definen ustedes, el equipo. El director o gerente de proyectos va a definir, ¿no? Dependiendo de la experiencia, dependiendo de la necesidad del proyecto que vamos a manejar, ¿de acuerdo? Y aquí vemos algunas de las características principales que tienen todos los proyectos, ¿de acuerdo? Están algunas de las fases o etapas que estábamos revisando. Una característica es, por ejemplo, aquí vamos a ver los costos y aquí el tiempo, ¿no? Al inicio, ¿de acuerdo? Una vez que iniciamos con el acta de constitución, que es el primer hito, ¿no? Una vez que hemos iniciado, hemos pensado en un proyecto, le vamos a dar un acta de constitución, ¿no? Que es el acta de partida, la partida de nacimiento de nuestro proyecto, ¿no? Si se dan cuenta, aquí pues relativamente los costos son pequeños, ¿no? Tanto en la parte del presupuesto como de personal, es poco porque nos juntamos 3 o 4 personas a planear cómo va a ser nuestro proyecto. La organización y preparación ya va subiendo un poco, va avanzando con el tiempo, y va sumando un poco los costos, porque ya se requiere algunas inversiones. Viene la ejecución, donde es la cúspide, ¿no es cierto? La cúspide, porque ya aquí ya está trabajando, aquí se está ejecutando el puente, aquí se está construyendo el edificio, el departamento, se está implementando el aplicativo, se está implementando la tienda virtual, etcétera. Entonces ya, lógicamente, requiere un nivel de costos más elevado, el personal también al tope, y al momento del cierre ya me voy despidiendo, ¿no es cierto? Me voy despidiendo del personal, va bajando un poco ya los costos, y la entrega, ¿no? La entrega del puente, la entrega de la ampliación del nuevo local, etcétera, ¿no es cierto? En el tiempo. Y ahí tenemos el cierre, va bajando. Y lógicamente va amarrado al impacto que puede tener, ¿no? Es otra de las características.
tanto de los interesados, los riesgos y la incertidumbre, también lógicamente con los costos. Fíjese aquí en este cuadro, brevemente lo vamos a ver. Al inicio, como estábamos indicando, si voy a hacer algún cambio, será mínimo, ¿no? Porque como estoy en la etapa de planeación, de iniciación, los cambios son pequeños, y si hay algún cambio importante, mientras no he gastado mucho dinero, es fácil de cambiar. Sin embargo, va subiendo con el tiempo, ¿no es cierto? Imagínense que ya estoy en la etapa de ejecución y va a haber un cambio, ¿no? Un cambio. Estoy construyendo el puente, no sé, de 100 metros, y me dicen, no, jóvenes, señores, un cambio en el puente, no va a ser de 100, va a ser de 150 metros, que no es posible. Sí es posible, ya, es posible, pero te va a costar el doble, el triple del presupuesto, o te va a costar un mayor presupuesto a lo que estábamos originalmente planificando, ¿de acuerdo? Como ejemplo, ¿no? Y del otro lado vamos a tener ya la influencia de los interesados, ¿no es cierto? Y los riesgos y la incertidumbre, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí al inicio estoy tratando de hacer un proyecto que no conozco o que tengo muy poco conocimiento de este proyecto, entonces habrá un alto riesgo, ¿no? Alta incertidumbre. Y conforme voy avanzando en el proyecto, conforme vamos conociendo, vamos ejecutando, organizándonos, ejecutando, va bajando este riesgo, esta incertidumbre, ¿no es cierto? Porque ya lo ejecuté, ya lo entregué, entonces la incertidumbre ya bajó, ¿de acuerdo? Esta es una de las principales características en el ciclo de vida de nuestros proyectos. Bueno, un poquito más sobre las fases. Aquí resaltar que quién decide en cuántas fases se va a llevar a cabo el proyecto, lo decide nosotros o el director del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Principalmente basado en su conocimiento, en su expertise, ¿no? Él podrá definir si un proyecto se va a hacer en una fase, en 2 fases, en 3 fases, en 4 fases, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un proyecto en una sola fase, ¿no? Un proyecto de inicio, por ejemplo, aquí un enfoque para gestionar la instalación de una red de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Inicio, planifican, ejecutan, hay un monitoreo y control y un cierre. En una sola fase, instalé la red de telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Porque así lo decidimos, porque así lo decidió el gerente o el director de proyectos, porque así lo decidió el equipo, ¿no? Podría ser también 3 fases, 4 fases, 5 fases, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que también el ponerlo en fases también facilita el control, ¿no? De alguna forma es mucho más sencillo el control porque son fases fácilmente identificables. Por ejemplo, aquí un ejemplo sencillísimo, un enfoque para limpiar un lugar con desechos peligrosos. Pues un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí este director de proyectos lo ha puesto en 3 fases. Una primera fase que es desmantelamiento de la instalación, tiene su proceso, ¿no? Inicia, planifica este desmantelamiento, ¿no? Lo ejecuta y lo entrega. Listo, desmantelado. Ahora, ¿qué hacemos? Eliminación y limpieza de los desechos. Perfecto. Lo planifica, lo procesa, lo ejecuta y lo entrega. Listo, ya está eliminado, está limpio. Ahora, ¿qué hacemos? El paisajismo. ¿De acuerdo? El paisajismo. ¿No? Lo planifica, lo procesa, lo ejecuta y lo entrega. Listo. 3 fases, ¿no? Que también lo puedo haber hecho en 4, en 2, en 1. ¿De acuerdo? Y aquí está lo que estábamos hablando, ¿no? De las fases superpuestas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, era para la construcción de una fábrica nueva, ¿no? Ese proyecto, fase de diseño, pero mientras están terminando el diseño, dice, ya puedo pasar a la construcción, sí, ya puedo estar haciendo las bases, ¿no? Ya puedo estar llenando cemento en las bases de esta nueva fábrica. Entonces, antes que termine incluso, lo ideal sería que termine el diseño, ¿no? Pero probablemente por ajustar el tiempo, por llegar a los 6 meses, 4 meses que se comprometió el director, nosotros como directores del proyecto, podríamos estar iniciando, ¿no? Bueno, esto va, como le dije, dependiendo de la experiencia. Lógicamente, en este caso, el director de proyectos tiene mucha experiencia en lo que es la construcción, por ejemplo, de este edificio, de este puente, entonces puede darse ese lujo de acortarlo el tiempo y mientras van diseñando, va iniciando la construcción, va iniciando lo más complicado que podría ser, por ejemplo, las bases, ¿no? Bien, jóvenes, hasta aquí hemos podido cumplir brevemente esta segunda sesión. Ya, espero que les haya podido quedar claro. Estoy atento a sus preguntas, a sus inquietudes.
Como les dije, les ofrezco una vez más enviarme un correo electrónico para que puedan tener esta guía y revisarla. Esta es la 6ª edición, la que estamos manejando para la estructura de nuestro curso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ah, tengo también un artículo que debemos revisar, cortito, pequeño, 3 o 4 minutos de lectura, menos diría yo, el ciclo de vida del proyecto, lo que hemos tratado en la última etapa de las láminas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí les dejo el correo electrónico, el número de WhatsApp, para hacer llegar cualquier duda, cualquier consulta. Tal vez podemos tocar ya temas detallando tu proyecto o la idea que tienes como proyecto para poder perfilarlo, modelarlo de mejor manera. Bien, jóvenes, estamos a tiempo. Hemos cumplido con la hora indicada. Agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por darnos esa posibilidad de estar con ustedes. Muy contento y, por supuesto atento a sus preguntas. Estoy contestando a lo mucho en 6 o 12 horas, ¿no? Dependiendo, si me agarras por las mañanas, lógicamente estamos haciendo algunos trabajos, pero por las noches tengo un poco más tiempo y puedo revisar con atención sus correos electrónicos. Ah, bien, bien. Sí, Patricio, ya tengo tu correo, entonces te mando la guía, si es lo que necesitas, y el material también lo puedes obtener aquí, el material que tenemos para todas las sesiones en Camex. Bien, jóvenes, es todo por hoy. Los veo el martes, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana y por favor a seguir cuidándose, ¿de acuerdo? Gracias. Saludos.